Buenos días a todos. Me alegro de verles aquí en la casa del Señor. Seguimos en nuestra serie en el Evangelio de Juan y hemos pasado ya a la segunda mitad del Evangelio en el que Juan se concentra en lo que Jesús nos estaba diciendo a nosotros, los que creemos en Él, los que le seguimos. Y creo que una cosa un pensamiento central en toda esta segunda sección del Evangelio de Juan es la idea de permanecer o morar o tomar residencia en Jesús. Así que vamos a estar mirando esto en los capítulos del 13 al 21. ¿Alguna vez le ha tocado vivir en un barrio peligroso? ¿Sabes? Uno de esos donde no quieres estar caminando fuera de noche, donde vives en temor de que se disparen armas afuera y alguna bala extraviada entre por la casa. Es ese tipo de vecindario donde pasas, ¿no? Y ves que todas las ventanas tienen rejas, ¿no? ¿Alguna vez quizás te ha tocado vivir en un sitio así? Sí. Jesús tenía palabras que decir acerca de vivir en un lugar seguro, un lugar que nos libraría de cualquier necesidad de temer o de vivir angustiados. Vamos a hablar de eso. He titulado el mensaje de hoy El camino a la casa del Padre y estamos en Juan capítulo 14, los versículos del 1 al 11. Vamos a empezar con el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Tenéis fe en Dios, tened fe también en mí. Ahora, ¿por qué diría Jesús ahora, no se turbe vuestro corazón? Bueno, si se acuerdan la semana pasada, lo que Jesús acaba de hablarles son cosas que les estarían llenando el corazón de temor y de preocupación. Les ha dicho que uno de ellos, 12, le iba a entregar a sus enemigos, le iba a traicionar. No solo eso, les ha dicho que él se marcha y se va a un lugar donde ninguno de ellos puede venir con él. Y encima ha dicho que, de hecho, esta misma noche, antes de que termine esta noche, Pedro va a negar 3 veces que ni siquiera me conoce. Todas estas cosas son cosas que causarían gran preocupación en los corazones de los discípulos. Da la impresión de que Jesús está diciendo, se está desmoronando todo, voy a marcharme, ustedes todos me van a fallar y se acabó esto que llevamos haciendo aquí, el tiempo que he estado con ustedes, se acabó todo y vamos a acabar mal. Y es normal que estuviesen muy preocupados. Las cosas que Jesús les estaba diciendo eran muy preocupantes. Pero Jesús les dice esto, y este tipo de imperativo lo encontramos a través de toda la Biblia, la idea de no temer, no temas. Dios nos lo ordena vez tras vez a través de la Biblia, y vemos aquí otra vez esta idea, no se turbe vuestro corazón, no estéis trastornados, no estéis viviendo en temor. Y a veces en la vida hay tantas cosas que se escapan de nuestro control, tantas cosas en la vida que no podemos manejar o controlar, que sabemos que estamos completamente a la disposición de fuerzas fuera de nuestro control. A veces eso causa que nuestros corazones se llenen de temor. Pero el mandato bíblico, el mandato de Jesús es que no temamos, no debemos vivir en temor. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo dejamos atrás ese temor, esa preocupación constante por todas las cosas que están sucediendo continuamente? Bueno, Jesús explica cómo podemos hacer esto. Dice, ¿tenéis fe en Dios? ¿Habéis confiado en Dios? ¿Entendéis que Dios está ahí soberano sobre todo y que Dios cuida de todo el universo y que cuando confías en Él, Dios es digno de esa confianza y Dios cuida de los que confían en Él? Así que todo lo que se escapa de mi control, yo sé que Dios está en control de todo y puedo descansar en mi confianza en Dios. No tengo que controlarlo todo. No necesito ser Dios porque ya hay un Dios. Y Él es bueno.
Y Él me ama. Y Él se ha comprometido a buscar mi bien en esta vida. Dice, ¿tenéis fe en Dios? Ahí es donde el temor se disipa. Ahí es donde la angustia y la preocupación se pierde. Hay momentos de tremenda angustia en la vida, momentos extremos donde parece que todo lo que pensábamos que podíamos confiar en ello se cae y parece que nos estamos tambaleando o cayendo por un precipicio, pero Dios sigue estando ahí y sigue siendo quien es. ¿Tenéis fe en Dios? Y ahora esto es lo nuevo que les está diciendo. Tened fe también en mí. Una cosa sorprendente, ¿no? Te puedo decir que ninguno de los profetas que vinieron antes de Jesús dijo algo así. Moisés nunca dijo, tengan fe en mí. Ni Isaías, ni Jeremías, ni Elías, ninguno de los grandes profetas jamás le dijo al pueblo de Israel, tengan fe en mí. Jesús está diciendo que esta fe que han conocido el pueblo de Israel desde que Dios los sacó de Egipto y estos 1500, 1800 años que llevan ellos caminando con Dios, o quizá 2000 años que llevan confiando en Dios, Dios ha demostrado ser digno de esa confianza y ellos ya han conocido esa confianza en Dios que les da seguridad en un mundo lleno de incertidumbres. Jesús les está diciendo, esa misma fe que habéis estado poniendo en Dios, ponedla en mí. Y no, si seguimos leyendo todo lo que Jesús va diciendo en el resto del capítulo, en los siguientes capítulos, Jesús no está diciendo que Él va a reemplazar a Dios, que Él es como un Dios en competencia o competición, contra el Dios que ellos han conocido. Lo que les está diciendo es que el Dios en el que siempre habéis estado confiando, este Dios que se ha revelado al pueblo de Israel por medio de estos siglos y se ha dejado conocer por el pueblo de Israel y habéis estado confiando en Él, ahora este Dios ha venido a vosotros de una forma espectacular y nueva y sorprendente. Ahora este Dios está sentado a la mesa con vosotros partiendo pan y hablando cara a cara. Y lo que les está diciendo es que el Dios que era suficiente para vuestros antepasados ha venido a vosotros de una forma espectacularmente nueva y ahora podéis sumarle a vuestra comprensión anterior de quién es Dios, lo que ahora Dios os está diciendo en mí. Y podéis ampliar vuestro conocimiento. ¿Sabes que Dios te ama? Sí, lo sabías antes, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento te lo decían, pero cuando Dios mismo se arrodilla a tus pies y te lava los pies, sabes algo nuevo acerca de este Dios que no sabías antes. Cuando este Dios parte pan y comparte contigo, sabes algo que no sabías antes de este Dios. Cuando está ahí a tu lado y te está diciendo, a pesar de que uno de vosotros me va a traicionar y a pesar de que todos me vais a abandonar y a pesar de que estoy a punto de morir colgado en una cruz y todos vosotros me vais a fracasar, a pesar de todo eso, confía en mí y no tengas temor, porque da igual lo mal que tú lo hagas, yo soy el que te está redimiendo, yo soy el que te está rescatando y no depende de ti, depende de mí. Podéis confiar en mí, esa misma fe que ponéis en Dios. Entiende que Dios ha venido de esta forma que antes nadie había conocido y ahora puedes tener una comprensión más amplia aún del hasta qué punto Dios se ha preocupado por tu bienestar, hasta el punto de hacerse hombre y están a punto de ver, hasta el punto de morir por ti en una cruz. Así que si antes tenían motivo para confiar y no temer,
Ahora más motivo aún, porque a todo lo que conocían de Dios antes le pueden sumar ahora lo que están a punto de presenciar: la muerte de Dios en una cruz para salvar al mundo de su pecado y su victoria sobre el pecado y la muerte en la resurrección. Hay que rechazar el temor con mayor motivo aún. Y si Dios le decía a los antiguos, a los antepasados, a los de la época de Abraham y Moisés y David, a todos ellos Dios les decía: no temáis, confiad en mí. Con mayor motivo nosotros hoy, sabiendo hasta qué punto Dios nos ha amado, debemos confiar en Él. ¿Tenéis fe en Dios? Tened fe también en mí. Jesús se ofrece como respuesta a la angustia y al temor. ¿Por qué debemos confiar en Jesús y no simplemente en Dios? Sigamos, versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. Y si voy y preparo lugar para vosotros, de nuevo vengo y os tomaré para mí, para que donde esté yo, también vosotros estéis. Jesús, este versículo seguramente lo conocen, donde Jesús habla de que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos lugares de tomar residencia. Y dice, si no fuera así, ¿para qué os lo iba a decir? ¿Para qué os voy a hablar de algo si no existe? Obviamente hay mucho lugar en la casa de mi Padre para que vosotros habitéis, para que vosotros moréis. Si me voy y preparo lugar para vosotros, de nuevo vengo y os tomaré para mí, para que donde esté yo, también vosotros estéis. Seguimos hablando de esta libertad del temor, de esta libertad de la angustia o la preocupación. ¿Por qué no tenemos que temer o estar angustiados o preocupados? Porque Jesús está haciendo lugar permanente para nosotros en Dios. Esta fe en Dios no es simplemente el pedirle algo a un ser soberano y distante que a lo mejor alguna vez va a responder. Jesús está hablando de algo mucho más íntimo. Estás poniendo tu fe en el Dios que ha venido a la tierra para que tú puedas morar con Él, para que tú puedas vivir tu vida junto con Él. Esta imagen de tener una habitación en la casa. En este tiempo, en el tiempo greco-romano, los que tenían casas grandes, los ricos y pudientes, ellos tendrían una casa grande y el hijo, a lo mejor conforme va creciendo, simplemente añadiría habitaciones a esa casa y se iría haciendo cada vez más grande, y todos vivirían ahí juntos en esta mansión. Esa es la imagen que le está haciendo, como que uno va sumándose a la casa de Dios. Ahora, hay al menos dos formas en que podríamos entender lo que Jesús dice aquí. Quizá la más común, la que más automáticamente la gente piensa, es que Jesús está hablando del cielo. Que Jesús ahora va a morir, va a resucitar, va a regresar a la diestra del Padre y va a estar preparando ese lugar donde vamos a compartir con Él para toda la eternidad. Es lo más común que hablamos de este versículo. Pero estudiando esto, vi que hay algunas cosas en el Evangelio de Juan que quizás nos den otra forma de entender de qué está hablando aquí Jesús. Jesús en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 16, cuando entra en el templo al principio de su ministerio público y echa a todos los cambistas y tira las mesas de los que venden y echa a los que están vendiendo animales, esto es lo que les dice: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Habla Jesús del templo como la casa del Padre. Y luego más adelante en ese mismo capítulo Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 19.
Y más adelante Juan nos explica de lo que está hablando Jesús en el versículo 21. Pero este hablaba del templo de su cuerpo. O sea que la casa del Padre, dice Jesús, la casa del Padre soy yo. Pueden destruir la casa del Padre y en 3 días lo voy a levantar otra vez. Si lo miramos entonces a la luz de eso, cuando Jesús dice, me voy, preparo lugar y luego vengo otra vez y os tomaré para que estéis conmigo, puede que Jesús esté aquí hablando de que Él está a punto de morir y su muerte en la cruz es lo que va a hacer posible que nosotros moremos con Dios. Y ese regreso va a ser en 3 días, cuando resucite y vuelva a aparecérsele a los discípulos y les diga, ahora está ya consumado. Y ahora podéis ser parte de la casa de Dios, ya. Porque si Jesús es ese templo de Dios resucitado, ¿con qué cuerpo opera Dios en el mundo hoy? Si no es su iglesia. Un templo hecho de piedras vivas, una casa de Dios compuesta por nosotros. Y por medio de que Dios viene a morar en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en esa nueva casa de Dios. Así que a pesar de que podemos hablar de que hay un día futuro, después de juicio final, nuevos cielos, nueva tierra, resurrección y vida inmortal con Jesús, obviamente tendremos morada eterna con Él. Pero en el Evangelio de Juan, Él no habla de la vida eterna como algo que viene después de la resurrección. Él habla de la vida eterna como algo que comienza en el momento en que ponemos la fe en Jesús. Ya la vida de Jesús empieza a ser una realidad en nuestras vidas. Y la vida eterna y abundante comienza ya. Esta idea de morar en la casa del Padre no es simplemente algo que va a suceder un día, después de que yo me muera. Es algo que puede pasar hoy. Cuando yo pongo mi fe en Jesús, igual que puse mi fe en Dios, ahora entiendo que Dios se ha revelado de esta forma tan maravillosa y pongo mi fe en Jesús. Lo que Él está a punto de hacer en la cruz y su resurrección es hacer habitación para nosotros en Él. Para que podamos morar en Él, como habla Pablo en sus cartas. Estamos en Cristo. Habitamos y moramos en Dios. Podemos vivir la vida entera en Él. Domiciliarnos en Jesús. Es lo que Él nos está ofreciendo. Jesús en la cruz nos estaba haciendo un lugar en la casa de Dios. ¿Cómo estamos viviendo en la casa de Dios ahora mismo debido a nuestra fe en Jesús? Sigamos el versículo 4. Y a donde yo voy, vosotros conocéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús les dice, os estoy llevando a la casa del Padre. Os estoy llevando al lugar más seguro en el que puede habitar un ser humano. Imagínate, si estás en una habitación al lado de Dios Padre, ¿quién se va a meter ahí a robar? ¿Quién va a amenazarte en esa casa? Y Jesús les dice, ya sabéis el camino para llegar a esta casa. Y Tomás, me gusta Tomás, me parece que era una persona de pensamiento muy concreto. Y seguramente para Tomás, cuando Jesús hablaba en metáfora y parábola y símbolo, para Tomás era difícil todo eso. Creo que él prefería las cosas claras. Y la cosa así muy artística o muy simbólica, seguro que a Tomás no le hacía mucha gracia. Y él le dice, básicamente se queja, aunque le habla con respeto, Señor,
lo que está diciendo básicamente es contradecir lo que Jesús acaba de decir. No sabemos ni el camino del que estás hablando. No sabemos ni a dónde es que te estás yendo. ¿Cómo pretendes que sepamos el camino? No sabemos nada de todo lo que nos está diciendo Jesús. No tenemos ni idea de qué estás hablando. Y nos dice que ya conocéis el camino. No tiene sentido ninguno, Jesús. Yo no sé ni de qué estás hablando. Y Jesús responde y explica. Yo soy el camino. Otra vez usa la frase esa en griego, que es la que vimos que se usa en la Septuaginta para Dios describirse a sí mismo. El gran yo soy, ego eimi. Yo soy. Ese nombre sagrado de Dios mismo, el gran yo soy. No solo eso, yo soy, y dice 3 cosas acerca de sí mismo. Yo soy el camino. Te puedo decir que ya conoces el camino porque me conoces a mí. Me parece muy curioso que desde el principio, cuando Dios empezó a interactuar con la raza humana por medio de su pacto con el pueblo de Israel, Dios vino y sacó un pueblo de esclavitud en Egipto y entró en un pacto con ellos y comenzó a revelarse a la raza humana por medio del pueblo de Israel. Y le empezó a dar las sagradas escrituras. ¿Saben lo primero que hizo Dios cuando se presentó a este pueblo esclavo y les invitó a participar con Él? Los invitó a una trayectoria, a un viaje. Todo comenzó con esa primera Pascua y tenían que comer esa primera Pascua vestidos para salir, con el palo para el bastón de caminar y todo ya listo para marcharse. Porque iniciar una relación con Dios es iniciar una trayectoria, un viaje. Nos invita a caminar con Él por medio de la vida. Jesús dice, yo soy el camino. Conocer a Jesús y poner nuestra fe en Él nos pone en una trayectoria, porque Jesús nos lleva consigo a sitios. Jesús no es simplemente una estatua ahí inmóvil que está en un lugar y yo acudo ahí y paso tiempo con Él y luego me voy y hago mis otras cosas y ahí está Jesús en ese sitio fijo. No, Jesús es un caminante. Jesús va moviéndose y nos lleva con Él en la trayectoria de la vida. Conocer a Jesús es estar en el camino. Yo soy el camino. ¿Camino a qué? Bueno, camino al Padre. Camino a la casa, a la morada en Dios. Dice también que Él es la verdad. No dice que yo digo la verdad. Hay gente que puede decir algo así. Pero ¿quién puede decir yo soy la verdad? ¿Qué quiere decir esa palabra, verdad? Bueno, la verdad quiere decir que hay algo que es correcto y algo que es incorrecto, ¿no? Para que exista tal concepto como la verdad, tiene que existir la mentira, ¿no? ¿Qué diferencia entre lo que es verdad y mentira? Bueno, ¿quién estableció todas las normas que rigen el universo? Esas leyes no escritas que llamamos leyes de física, que las cosas tienen que suceder de cierta forma y siguen ciertos patrones. A veces nosotros estudiamos cosas y tenemos nuestras teorías de cómo funciona. A veces acertamos, a veces nos equivocamos y se va demostrando que estábamos acertados o equivocados. La ciencia es un proceso continuo de evaluación y corrección. Porque todo lo que pensamos que sabemos de la realidad y del mundo, constantemente lo tenemos que actualizar. Empezamos a observar y ver cosas y nos damos cuenta de que esto es verdad y esto es mentira. ¿Por qué existe la verdad como concepto? Porque Dios establece que hay un correcto y un equivocado. Dios establece que las cosas van a seguir esta norma y no esta. En ese sentido, Jesús es verdad, porque la existencia misma de que exista tal cosa como verdad o falso nace de su propio carácter.
Es Dios quien establece que hay bueno y malo, luz y oscuridad, correcto y equivocado, verdad y mentira. De lo contrario, el mundo sería un caos. ¿Tú te imaginas si las leyes que gobiernan la realidad no fuesen constantes? Si cada vez que le echas gasolina al carro, un día te dura 100 millas, otro día te dura 5.000, otro día te dura 2 millas. Si las cosas no siguiesen las pautas que tienen que seguir. En un sentido muy diferente del que pudiera decir cualquier ser humano. Jesús no está diciendo que yo no miento, aunque eso es cierto, Jesús no miente. Pero Jesús está diciendo, la verdad existe porque yo existo. Conocerle a Él es conocer la verdad. Y yo soy la vida, y hemos hablado ya de esto. Jesús en el Evangelio de Juan nos deja muy claro, Él no simplemente da vida, no es simplemente un regalo que Él concede. Él es la vida misma. Si Jesús no existiera, no habría vida. De hecho, el hecho de que hayan seres vivientes o incluso plantas, cualquier cosa, que exista la vida en sí, es porque Dios por su Espíritu ha escogido darle vida a lo que era algo inerte y muerto. Job habla de esto. En Job 34, 14 y 15, él está meditando acerca de esto y él dice, si Dios se propusiera en su corazón y retirara su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Cuando Jesús dice, yo soy la vida, no está diciendo que yo voy a mejorar la calidad de tu vida. Yo voy a hacer que tu vida sea divertida y abundante. No, Él está diciendo, sin mí no hay vida. Yo no soy simplemente fuente de vida, yo soy vida. Sin mí no hay vida. Y dice claramente, nadie viene al Padre sino por mí. Hay gente que quiere pensar que hay muchas formas de llegar a Dios, que cada religión tiene su manera y que a nosotros nos corresponde simplemente elegir la que más nos guste, la que más nos atraiga. Y mientras lo hagamos con cierto nivel de sinceridad, pues Dios está obligado a honrar ese esfuerzo por nuestra parte. Bueno, Jesús dice que no funciona así. Él dice que no hay varias formas de llegar al Padre. No hay varias maneras de encontrar al Padre. Hay una sola manera, Jesús. Y Jesús no está diciendo, yo soy el mejor de las opciones que tienes. Jesús está diciendo, yo soy la única opción. Hay un Dios, no 1000. Hay un Salvador del cosmos, Jesús, no hay otro. Hay una forma por medio de la cual Dios ha enfrentado y resuelto el problema del pecado que tiene encerrado a toda la creación bajo ese poder destructivo. Esa forma fue la cruz de Jesús. No hay otra forma de solucionar el problema del pecado que la cruz de Jesús. Hay un Salvador y un Rey, hay un reino eterno. No hay más. Y uno dice, qué exclusivo. Entonces todas las otras religiones. Bueno, ¿por qué te crees que el mandato que Jesús le dio a su iglesia es que fuéramos a los confines de la tierra y se lo dijéramos a todo el mundo? Porque si solo hay un camino, si solo hay una forma, nos atañe a los que la conocemos compartirlo con todos. Jesús no pretende excluir a nadie, pero es que solo hay una forma de solucionar nuestro dilema, solo hay una respuesta, solo hay una salvación y un Salvador. Y Jesús, a brazos abiertos, invita a toda la raza humana, no excluye a nadie. A Jesús le da igual tu trasfondo, le da igual tu filosofía, le da igual tu camino de vida hasta el punto. Lo que Él quiere es que tú vengas a Él ahora mismo y te recibe.
pero tiene que ser Jesús. Y cuando nosotros pensamos, no, es que yo elijo, no nos estamos dando cuenta de nuestro problema. Yo estoy perdido. Yo no sé salvarme. Yo necesito que Dios me salve. Y Dios lo ha hecho. Y esta es la forma en que lo ha hecho. Y lo que me corresponde a mí es escuchar a Dios y recibir la salvación que Él ha comprado para mí. No ponerme a comparar religiones a ver cuál me gusta más, sino escuchar al Dios que ha obrado y que me llama. Jesús dijo que Él es nuestro único camino para llegar a Dios Padre, nuestra única esperanza de conocer la verdad, nuestra única oportunidad de conocer la vida verdadera y eternamente. ¿Cómo disipan para nosotros estas afirmaciones al miedo y a la desesperación? Y terminemos, versículos del 7 al 11. Si me habéis conocido a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos es suficiente. Le dice Jesús, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Creed en mí que yo soy en el Padre y el Padre en mí, pero si no, creed por las mismas obras. Seguimos hablando de conocer al Padre. Y Jesús les dice, si me conocéis a mí, está garantizado vuestro conocimiento del Padre. Y Felipe está prestando atención. Jesús dice que se va, que quiere llevarlos a la casa del Padre. Entonces él dice, vale Jesús, muéstranos al Padre y ya está, con eso basta. Algo ha estado escuchando de lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que queremos. Y quizá una petición similar a la de Moisés cuando le pidió a Dios que le mostrase su gloria. Pero Jesús le responde otra vez, Felipe, no has entendido. Dice Jesús, he estado con vosotros tanto tiempo, Felipe, ¿no sabes quién soy? ¿No te has dado cuenta ya? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Jesús nos está diciendo que Él es Dios, no que es un hombre santo, un hombre de Dios, un profeta, un personaje humano. No, Él está diciendo, yo soy Dios, venido a vosotros en la carne. Si quieres conocer al Padre, conocerme a mí es conocer al Padre, porque solo hay un Dios. Y yo y el Padre estamos entremetidos el uno en el otro. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Somos un Dios en tres personas. Y Jesús les repite algo que lleva todo el Evangelio de Juan diciendo. Lo que os he estado diciendo, las palabras que os he hablado, no son simplemente un ser humano aquí inventándose a ver qué se le ocurre decir. Han sido las palabras del Padre. Y es curioso, ¿no? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Empieza hablando de palabras y termina hablando de obras. Si recordamos cómo Juan comienza su evangelio, dice, en el principio era el mensaje, la comunicación, la palabra. Y ese mensaje era con Dios. Y ese mensaje era Dios. Y ese mensaje se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la suprema comunicación de Dios a la humanidad. Así que cuando Jesús habla, está hablando con nosotros Dios Todopoderoso. Cuando Jesús obra,
Estamos viendo las obras literalmente de Dios Todopoderoso. Y repite esto que ya he dicho ya tantas veces antes en el Evangelio de Juan. Cree que yo y el Padre estamos, que somos la misma cosa. Y si no quieres creer por lo que te digo, presta atención a las obras, a lo mejor eso te convence. Todo el que viene a la fe en Jesús lo hace o bien por las palabras de Jesús o por sus obras, ¿no? Porque oye las palabras de Jesús y algo en su alma dice, ¿sabes que eso no son palabras cualquiera? Estas son palabras de Dios mismo. Y el alma reconoce, hay una resonancia entre el ser creado y su creador que le habla. Muchos creen en Jesús por sus obras. Tienen algún tipo de encuentro sobrenatural con Jesús. Y sucede algo, Jesús hace algo en su alma que deja como si fuese un tatuaje en el alma, un sello indeleble. Algo que cambia el interior de una forma que simplemente una experiencia emocional no tiene ese resultado. Jesús obra en las vidas de la gente. Y a veces son por sus obras que la gente viene a la fe en Él. Sea por palabra, sea por obra. El llamado es el mismo. Cree en mí. Soy Dios apelando a ti, invitándote a morar conmigo. Jesús nos comunica las palabras y las acciones de Dios Padre, de modo que al conocerlo, conocemos al Padre. ¿Cómo te ha llevado Jesús a conocer a Dios? Jesús nos desafía a que nos encomendemos a Él, a que confiemos nuestras vidas en sus manos. Hay muchas cosas fuera de nuestro control que nos amenazan cada día y hay cosas que nos quieren llenar el corazón de desesperación y de temor. Jesús ha venido para darnos la seguridad de un hogar, una morada en la casa de Dios Padre. Podemos habitar en Él, permanecer en Él. ¿Qué lugar más seguro que hay que vivir en la casa de Dios? Jesús dice que Él es nuestro camino a esa casa. Él es nuestra senda para vivir con Dios. Él es la verdad. Él es la vida. Todo lo que necesitamos saber, entender o recibir reside en Él. Y nosotros, por Él, podemos residir en Dios. Él es esa vida que tan desesperadamente anhelamos tener, una vida abundante y eterna. Conocerlo es conocer al Padre. Ser llevado a su casa, incluso ser hecho partícipe de la casa, el hogar mismo de Dios, ya que Él mora en nosotros por su Espíritu Santo. La fe en Jesús es el único camino a esa morada. ¿Has puesto tú tu fe en Jesús? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque das respuesta a toda la incertidumbre de nuestras vidas, invitándonos a vivir en completa seguridad, a vivir en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a confiar nuestras vidas a ti, a depositar nuestra confianza completamente en ti y por medio de ti, Señor, a hallarnos morando en la casa de Dios misma. Haznos tu casa, tu templo aquí en la tierra. Toma nuestras vidas y haz de ellas lugares que invades con tu espíritu y con tu bondad y con tu poder. Y atrae a más personas a tu casa, Señor. Ayúdanos a ser un buen ejemplo a los que nos rodean de lo que es una persona que vive en ti. Te amamos, Señor Jesús, es por tu nombre que lo pedimos todo. Amén.